Bienvenidos a la revista Fisuras. Hoy tenemos a Franklin Pareja, politólogo, analista y docente universitario. Bienvenido, Franklin. Hola Luis, qué gusto y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también. Comencemos con la entrevista. Franklin, respecto a los hechos de 2019, incluso los hechos previos, ¿es posible evidenciar en Bolivia alguna ruptura constitucional? Sí, creo que en realidad la lectura debería siempre ir con este componente en base a hechos precedentes y no focalizar el análisis únicamente en el momento eleccionario cuando se produjo y eclosionó una crisis política de alta envergadura. En Bolivia, lamentablemente, el movimiento al socialismo pues ha perpetrado un fraude que entra y pone en tela de juicio muchos aspectos y que se quieren trastocar y a veces distorsionar. Por eso rápidamente quiero hacer mención a algunos puntos que creo que son sustantivos. En principio, Bolivia cuenta con una nueva constitución aprobada y promulgada en febrero del año 2009. Ya han pasado más de 10 años de la misma. Es una constitución bastante vanguardista. Ha abierto el catálogo de derechos de una forma muy importante. Se la podría considerar que es igualitarista y que además tiene una, no sé si llamar virtud, pero es hiperdemocrática por el hecho de que todo es con participación del pueblo o de manera participativa. Si tú revisas la Constitución a detalle, te vas a dar cuenta que 55 veces hace mención precisamente a participación o de manera participativa. Con lo cual, esta Constitución definitivamente en algún momento suscitó polémica si realmente fue producto del proceso constituyente o si fue en definitiva producto de un consenso parlamentario. Creo que ha pasado por diferentes hitos, pero finalmente a través de un referéndum esta ha sido aprobada por el país. En síntesis, Bolivia cuenta con un nuevo pacto social, fruto de un proceso de acumulación de más de 30 años, porque desde la recuperación de la democracia, el país ha pasado por una serie de momentos y puntos de inflexión muy complejos. La recuperación de la democracia vino de la mano del doctor Hernán Siles Suazo, con un gobierno muy turbulento, muy inestable, y que finalmente, como parte de un acuerdo político para descongestionar la crisis económica, la crisis social y la crisis política, tuvo que acortarse el mandato antes de 4 años y al tercer año pues se llamó elecciones. No obstante, posteriormente vino lo que se denominó el periodo de la nueva política económica, más conocida como el periodo neoliberal. Indudablemente que ya para ese entonces la impronta sindicalista, que fue muy tradicional desde los años 40, se ha ido gestando, del siglo pasado se ha ido gestando en el país. Recién a partir de fines de los 70 vimos una corporatividad de los actores siempre excluidos, que son los indígenas, y se crea la CSUTCB y además empiezan a lograr organizaciones potentes en el mundo rural. Es así que durante la democracia se ha ido incubando y se han ido gestando movimientos llamados movimientos sociales que finalmente terminan de encaramarse en el poder en el año 2005 con el advenimiento de Evo Morales y lo que se llamó el proceso de cambio. ¿Por qué hago referencia a todo esto, Luis? Por cuestiones que creo que son necesarias. La Constitución aprobada, repito, el año 2009 es una Constitución que posteriormente a su aprobación ha sido inaplicada 5 veces. Y estas 5 veces de inaplicación hacen que una Constitución vanguardista haya sido una Constitución inconstitucional desde la lectura del garante de la Constitucional, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Una facultad que no tiene el Tribunal Constitucional, pero que ha permitido que se rompa y se violente el pacto democrático. Entonces, ¿dónde se ha producido la fisura y la ruptura del pacto democrático? En el tercer periodo del señor Evo Morales. Es falso cuando se dice, y no solamente es falso, es impreciso cuando se hace mención
a que Bolivia vivió 14 años de dictadura con el señor Evo Morales. Eso no es así, porque su primer periodo fue absolutamente legal y, por supuesto, revestido de la legitimidad. Ganó con 54%. Posteriormente, después, su segundo periodo ganó con 64%, es decir, creció todavía más en representatividad. Fruto de este proceso y de tensión nacional, los grupos de poder del momento no querían, se resistían a asimilar que había una nueva visión estatal y atravesamos por un referéndum donde Morales ganó con 67%. Entonces, el primer periodo y el segundo periodo fueron altamente legítimos y, por supuesto, completamente legales. Y entre el primer y segundo periodo ha habido un referéndum revocatorio que Morales ganó con 67%. Primer periodo, segundo periodo y referéndum revocatorio, victorias contundentes del movimiento al socialismo y de Evo Morales. Pero, ¿qué sucede? Después de la aplicación o de la promulgación de la Constitución, se estableció en las disposiciones transitorias que los periodos anteriores contaban para fines de nuevas postulaciones. Y pese a haber esta disposición transitoria que hace y explícitamente menciona 2 periodos consecutivos, se entiende que Evo Morales ya estuvo 2 periodos consecutivos. En consecuencia, no podía ir a un tercer periodo. Y aquí viene una interpretación del Tribunal Constitucional que dice que Bolivia prácticamente se había refundado y como se había refundado, todo lo que pasó antes no cuenta y entonces el primer periodo no se toma en cuenta. El segundo periodo viene a ser su primer periodo del Estado plurinacional y va a un segundo periodo forzado, que en realidad era tercero, y ahí se violenta el pacto democrático y se produce un quiebre del sistema democrático. Cuando Morales porfía y quiere ir a un cuarto periodo, consulta al pueblo en un referéndum también del 21 de febrero y el pueblo dijo no. Y entonces, a pesar de haber un referéndum, algo inédito en muchos países del mundo, los referéndums precisamente son para dirimir y para que el soberano sea el que tome la decisión. Morales, otra vez, con ayuda del Tribunal Constitucional, hacen una interpretación donde análogamente comparan la repostulación indefinida con un derecho humano. Entonces, no fue su cuarto intento el momento en que se produce el quiebre del sistema democrático. Fue el tercer periodo que ya fue ilegal, inconstitucional, pero podríamos decir que fue legítimo porque obtuvo 61% de apoyo popular. Entonces, no fueron 14 años de dictadura, eso es una imprecisión. Fue un periodo abusivo, inconstitucional, ilegal, y que al margen de ese periodo que ya fue forzado, quisieron ir a un cuarto. Y el cuarto definitivamente ya vino viciado en todos los sentidos. Morales no podía ser candidato. Entonces, un hombre que no podía ser candidato, que ya violó la Constitución, que la violó por segunda vez, ahora se siente víctima de un golpe de Estado, supuestamente cuando el gran perpetrador del quiebre del sistema democrático ha sido él precisamente en este arco histórico que hago mención. Por eso hemos llegado a una instancia en la cual la sociedad civil, profundamente molesta, se ha movilizado como nunca antes. Es inédito. Nunca en el país hemos visto una movilización de esta naturaleza. Y tú sabes que las clases medias urbanas, en fin, no tienen una vocación de lucha, no son precisamente entidades corporativas que salen a manifestarse. Más bien, en este momento, el 2019, han salido de su zona de confort. Se han producido miles de microbloqueos en todo el país. A eso le denominaron las pititas, claro, porque no se veían grandes cantidades de población bloqueando, lo que se veía eran miles de microbloqueos, pero que han logrado paralizar el país. Estamos ahora en un momento en el cual no se ha resuelto la crisis. Las elecciones de 2020 no han logrado descongestionar precisamente esto que estamos arrastrando. Quienes socavaron la institucionalidad democrática de ser
perdedores de una cantidad de ilícitos ahora se sienten víctimas y quieren cambiar completamente la narrativa, y nos encontramos en una situación en la cual no valen los argumentos. Es decir, uno puede hablar desde una perspectiva técnico-jurídica, desde una perspectiva académica, desde una visión ontológica. Nada de eso cuenta, porque cuando entran elementos políticos, ideológicos, en plan de querer instalar sofismas, de que nos quieren hacer creer que el día es la noche, la noche es el día, que realmente quieren introducir elementos impostados, estamos mal. Estamos mal y estamos precarizando profundamente la democracia. Posteriormente a esas movilizaciones que ocurrieron en 2019, llegó el gobierno de transición. ¿Cómo evalúa ese gobierno? Y también yo escuchaba algo al respecto, su comentario lo escuché alguna vez mencionando que la clase política boliviana tenía una cierta patología, ¿no? Que explicaba en cierta medida por qué este gobierno de transición se parecía a gobiernos previos, ¿no? ¿A qué se debe eso y qué significa esa patología, ¿no? ¿Qué es? Bueno, para no retrotraernos a la revolución del 52, ni a la fundación de la República, ni al momento en que empiezan a conformarse partidos políticos, que son más o menos en la década del 30 al 40 del siglo pasado, simplemente voy a ir al hito de la recuperación de la democracia en 1982. Los partidos sistémicos llamados partidocracia o denominados partidocracia, el MNR, el MIR, ADN, que era joven todavía en ese momento, pero eran partidos que tenían lo que tiene que tener un partido. Tienen que tener una posición ideológica clara, tienen que tener militancia, tienen que tener objetivos, tienen que tener su programa o su visión país. Bueno, pues todo eso, después de la recuperación de la democracia, generó la conformación nuevamente de élites que se han devaluado notablemente, han actuado al típico estilo de los momentos en los cuales grupos corporativos minero-feudales de antes de la revolución del 52 concentraban el poder. Estas prácticas vinieron de la mano de la corrupción, del tráfico permanente de influencias, de ignorar a que el país no es solamente el eje, de no sentar presencia del Estado más allá de las capitales de departamento. Y entonces, por supuesto, al final lo que hemos tenido, más que partidos políticos, son clubes electorales, clubes de amigos, clubes que han funcionado en forma muy discriminatoria, sectarista, que se han precarizado por sus propios méritos. El proceso de cambio llegó como un hartazgo social y Evo Morales es producto de ese hartazgo social. Esa es una patología. Es una patología de la clase política que, independientemente de la posición ideológica, vemos que las prácticas no cambian. Independientemente de que antes haya habido partidos del centro a la izquierda, del centro a la derecha o más de centro, todos los partidos han terminado replicando las mismas prácticas execrables. Es decir, te venden la idea de que son la solución o que son la esperanza renovadora para un país como el nuestro que tiene fallas estructurales que hasta el día de hoy no se han solucionado, pero cuando llegan al poder replican, repiten de una forma amplificada precisamente todo lo aquello que el país detesta. El proceso de cambio ha extinguido prácticamente el sistema de partidos en Bolivia y una democracia saludable debería ser un espacio de poder compartido. Eso significa que deberían haber partidos para que se generen equilibrios de poder. Pero que lo que hemos visto es que antes habían partidos y las negociaciones de esos partidos no eran por generar equilibrios de poder, sino por generar básicamente intereses compartidos antes que por el país, sino por grupos corporativos, por intereses regionales, por intereses personales. El proceso de cambio le puso un alto a eso, dio fin a la democracia pactada, pero finalmente de pasar a un sistema pluripartidista hemos entrado a un sistema monopartidista.
Y el momento en que entra Evo Morales, no se ve obligado a negociar con nadie, por lo menos en su segundo periodo en adelante, porque el primero fue turbulento, el primero todavía no tenía el control hegemónico de todo, pero gozaba de mucha popularidad. Entonces, con el referéndum y el segundo periodo, finalmente se fortaleció, obtuvo los 2/3, y esos 2/3 fueron profundamente negativos para el país, porque lejos de utilizar la plataforma legislativa para llevar adelante transformaciones estructurales de alto calado que hubieran permitido ampliar la base productiva, diversificar la economía, mejorar la educación, tener un sistema de salud mucho más razonablemente adecuado por las condiciones intrínsecas de un país pobre, lo que hemos tenido es un despilfarro que nos ha hecho perder grandes oportunidades, y ahora estamos empezando recién a resentir que ese era el gran momento para dar un salto cualitativo importante y transformador. Entonces, esa patología a la que me refiero, ese es el lastre que la clase política finalmente representa, y de la cual la sociedad civil se siente muy decepcionada de la sociedad política, porque ve que independientemente de si eres de centro, de derecha, de izquierda y de lo que fuere, en la ubicación del péndulo ideológico, lamentablemente, patológicamente se van repitiendo las mismas prácticas. Entonces, realmente el país por eso tiene tanta decepción por la política, por la forma de hacer política, y sobre todo porque hemos entrado en un momento donde se impone la mentira, se impone la impostura y se impone el cinismo. Hay un fenómeno que mencionaba también hace rato, y era que las movilizaciones del 2019 eran bastante contundentes, ¿no? Algo que no se había dado en Bolivia hace mucho tiempo. ¿Qué sucede para que el presidente Luis Arce Catacora sea electo teniendo en contra esas movilizaciones y en cambio la presidenta del gobierno de transición resulte siendo, por así decirlo, descartado por esos grupos movilizados? ¿Cuál es su explicación sobre ese fenómeno? Mira, el momento que asumió Yanine Áñez la presidencia, primero que yo creo que la misma señora Áñez nunca ha pensado que iba a llegar a ocupar la primera magistratura del Estado. Eh, una fuerza política, porque ella pertenecía a una fuerza política que son los demócratas, que es una fuerza política que solamente tiene arraigo en Santa Cruz, ni siquiera en el país. En la última elección sacó 4%, entonces date cuenta que no tenía ningún arraigo popular y tampoco ninguna presencia nacional. Y por los azares y los accidentes de la vida, una fuerza política con 4% asume el poder, porque Áñez era de demócratas y finalmente los demócratas asumen el poder, y una fuerza política que nunca en la cancha tuvo la más mínima probabilidad de éxito, terminó gobernando no 3 meses como hubiera sido la transición, sino casi un año, prácticamente un año. Claramente fue un gobierno desastroso, que invocó lo peor del pasado y que instaló en el imaginario popular que el retorno del pasado era precisamente por lo que se había votado en contra el año 2005. De un fuste autoritario innecesario, con ministros que encendieron los decibeles, crispando mucho más un momento crítico, con una corrupción acelerada en tiempo récord y con un descrédito total el momento que el mandato que recibieron era administrar la transición, convocar elecciones, resulta que deciden ser competidores. Un desastre total. Probablemente esa sea una de las razones por la soledad que tiene ahora la señora Yanine Áñez, que lamentablemente, y digo lamentablemente desde una perspectiva humana, está atravesando una situación dura, que yo creo que es un abuso, pero si te das cuenta, no hay una corriente de opinión ni de actores políticos que estén proactivos defendiéndola, sino la han dejado en la completa soledad, y tampoco hay una manifestación de la sociedad civil en defensa de ella, porque no ha dejado un buen recuerdo en su gestión. Fue mala presidenta,
y fue un fracaso de candidata. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que han generado un temor razonable en la ciudadanía, retrotrayendo del pasado las prácticas que la población tanto detestaba, con una retórica de ministros que más parecían unos matones que unos ministros, y adicionalmente con una variable que nadie controla, que fue la pandemia, que profundizó la crisis económica, un cóctel muy desafortunado para la señora Áñez, que se ha visto notablemente perjudicado por su entorno y además por las acciones erráticas que tuvo. Esto, yo creo que nuevamente reavivó en la sociedad civil un desánimo a un movimiento ciudadano colosal, pero un desánimo que finalmente volvió al electorado más conservador. ¿En qué sentido? Nos vamos a arriesgar en cambiar algo que ya nos está demostrando en poco tiempo que es desastroso. Una de las hipótesis. La otra, el movimiento socialismo, esto, las cosas claras, hasta ese momento era una fuerza política que contaba con 225 alcaldes de los 339. Eso significa que en el campo y en la mancha territorial, el movimiento al socialismo es un partido nacional, está articulado y llega prácticamente a todo el país. Ninguna fuerza en el país, en ese momento y actualmente, ha tenido irradiación nacional. Y como estás en una elección, la elección pues también no es como por arte de magia poner candidato y esperar ganar, hay que hacer trabajo. Es difícil competir con una estructura nacional cuando tu irradiación es tan limitada. Camacho, ya ves que no logró salir de Santa Cruz, era un líder estrictamente local. Carlos Mesa no ha prosperado con éxito en el eje, porque para ganar una elección, Luis, veamos lo que hay que obtener en términos históricos. Tienes que ganar por lo menos en una capital de departamento y tener un segundo lugar en un departamento del eje y obtener un segundo lugar en un departamento del eje. Carlos Mesa le fue muy mal en el eje y entonces de entrada ya tenía una debilidad. Tercero, el bloque nacional popular o el bloque popular en Bolivia no tenía opciones para virar por otra alternativa que también sea popular. Porque algo que tiene que quedar claro es que del centro a la izquierda, la única fuerza que expresa lo popular es el MAS. Y del centro al centro o del centro a la derecha, las otras fuerzas estaban no fragmentadas, pero no eran un bloque único. Entonces, indudablemente que gran parte del electorado que probablemente en algún momento se haya distanciado del MAS, cuando te presentan dos alternativas, no se va a ir por una opción conservadora o liberal, vuelve otra vez primigeniamente a esa expresión que está más cerca de su pensamiento y sentimiento, y ese bloque popular se entiende que oscila entre el 30 al 35%. Entonces, el punto de partida del MAS para la elección ya era 30 o 35. En cambio, el punto de partida para Carlos Mesa era 18%. ¿Cuánto podías ganar en rendimiento? ¿Cuánta tracción de voto podías tener más adelante? El desastre del gobierno de Áñez ha tenido que influir, obviamente. La crisis económica ha generado inseguridad e incertidumbre sobre el futuro. La posibilidad de que el señor Arce Catacora, que lo venden o lo proyectan como el artífice del milagro económico, ha generado algo así como una mayor seguridad en otra parte del electorado y finalmente el electorado nacional ha sido más conservador que en este caso renovador. Y al mismo tiempo ya no estaba en la competencia Evo Morales y eso también posibilitó
de que algún electorado anti-evista haya votado por Luis Arce, porque llegado el momento el señor Morales se volvió tóxico y era parte del problema más que parte de la solución. Entonces, como puedes ver, hay varias hipótesis que se analizan que podían haber contribuido en el electorado y finalmente está claro de que el MAS pues entró en crisis el 2019, pero con todos, absolutamente todos sus bemoles, su crisis, Evo Morales llamando a bloquear, no dejando pasar oxígeno, escándalos de su relación con una persona menor de edad. Uno piensa que todo eso hubiera sido suficiente para erosionar más al movimiento al socialismo, pero esa es una visión muy urbanocéntrica, porque todos esos problemas que aparentemente parecieran ser muy importantes, en el mundo rural no tenían ningún efecto. Entonces el bloque popular no se desportilló y lógicamente más bien se cohesionó y desde el mundo urbano pues han habido corrientes más conservadoras, con lo cual, y con esto termino, el movimiento al socialismo dejó de ser una fuerza en realidad, no es en realidad una fuerza solamente popular, es policlasista, porque también un elemento importante es que Morales, en su tercera gestión, pues estableció alianzas estratégicas con los grupos corporativos empresariales y te diría que no les ha ido nada mal al sector empresarial en los últimos años y durante la era Morales no es que como en Venezuela han sido expulsados del país, sino que más bien han tenido grandes oportunidades y han enriquecido notablemente sus fortunas. En la actualidad vemos que hay dos discusiones, ¿no? La primera que dice que no hubo fraude en el 2019 y eso se demuestra un poco con la elección del presidente Catacora. Y por el otro lado vemos también otra que dice, por ejemplo, dice que no hubo un golpe de Estado porque se entregó el poder a Catacora. ¿Cuál es su análisis sobre ese tipo de discusiones que en este momento están rondeando la opinión pública? En el país pareciera que en el último tiempo ya no cuentan los argumentos, porque uno a veces argumentativamente puede dar explicaciones. Lo que cuentan son las distorsiones, uno se esfuerza en encontrar argumentos que sean sólidos y mira, lo vamos a hacer bien sencillo. La Constitución establece en su artículo 169 la prelación constitucional. Eso significa que si el presidente renuncia, pues tiene que asumir el vicepresidente. Si renuncia, si está impedido por alguna enfermedad, si se muere, cualquier situación que le impida, automáticamente la prelación está contemplada en la Constitución y asume quién, el vicepresidente. Si el vicepresidente renuncia o también tiene algún impedimento, asume presidente del Senado. Si el presidente no puede asumir del Senado, pues asume el presidente de la Cámara de Diputados. En consecuencia, eso dice el artículo 169, no dice las bancadas minoritarias no pueden asumir porque son minoritarias. Eso no dice la Constitución. Esas ya son las interpretaciones abusivas que hacen precisamente los que están en esta lógica de distorsionar la realidad. Segundo elemento, le salió mal. Ese es el punto, porque la decisión de las renuncias en cadena fue planificada, no fue espontánea. No renunció espontáneamente García Linera, Salvatierra y eventualmente el presidente de la Cámara de Diputados, que creo que apellida Choque. No renunciaron, o creo que era Borda. No renunciaron espontáneamente, renunciaron planificadamente. Asimismo, para seguir y profundizar el vacío de poder, renunciaron también los primeros vicepresidentes. En el caso de la señora Salvatierra, su primer vicepresidente en el Senado era el senador Medinaceli. Y lo propio creo que en diputados era la señora Rivero. Lo que no contemplaron es que había la segunda vicepresidencia, en este caso en el Senado. Ahora bien,
¿Qué dice el artículo 41 del reglamento de la Cámara del Senado? Fíjate, y lo voy a leer. El artículo 41 del reglamento del Senado dice atribuciones de la segunda vicepresidencia. Ojo, eso significa que hay atribuciones de la presidencia, hay atribuciones de la primera vicepresidencia y hay atribuciones de la segunda vicepresidencia. Es decir, contempla todo a detalle. No dice atribuciones de los vicepresidentes de manera genérica, no, dice atribuciones de la primera vicepresidencia y el artículo 41 dice atribuciones de la segunda vicepresidencia. Y dice, son atribuciones de la segunda vicepresidenta o vicepresidente a reemplazar a la presidenta o presidente y a la primera vicepresidenta o primer vicepresidente cuando ambos se hallen ausentes por cualquier impedimento. Ni siquiera dice cuando ambos renuncien, dice cuando ambos se hallen ausentes por cualquier impedimento. Ahora, muchos genios dicen, pero es pues un reglamento no puede estar por encima de la Constitución. Fíjate, esos genios, ¿no? Primero, que el reglamento, en su artículo 1, menciona claramente que es un reglamento que está en el marco de la Constitución. La Constitución funciona operativamente a través de leyes. La Constitución es un pacto social y es un cuerpo normativo o es un paraguas normativo que para funcionar operativamente tiene leyes en desarrollo, leyes orgánicas, y esa es la forma en que funciona la arquitectura del país. Leyes, reglamentos, todo de la Constitución, en el marco de la Constitución, funciona operativamente a través de leyes, a través de reglamentos. Entonces, el reglamento está en el marco de la Constitución y el reglamento no colisiona con la Constitución, sino que el reglamento lo que hace es hacer operativo el trabajo del Senado en el marco de la Constitución. Así que la señora Áñez no necesitaba que se reúna una comisión del Senado para que la nombren presidenta del Senado. No, el reglamento dice claramente en su artículo 41, inciso A, reemplazar a la presidenta o a la vicepresidenta cuando ambos se hallen ausentes. No dice reemplazar previamente reunión de la comisión para designar a un representante de la bancada mayoritaria, todos esos inventos falsos que nos han metido, que no tienen ningún asidero. Por una parte. Por otra parte, Morales, antes de renunciar, anuló las elecciones sin ninguna atribución. Se ha arrogado prerrogativas de otro órgano, que es el órgano electoral. Él no tenía ninguna facultad para anular elecciones, porque claro, como vio que las elecciones generaron una indignación popular por el fraude, entonces decide anular. ¿Quién era él para anular? No era nadie para anular. Él era presidente y además presidente de un órgano. Y no conforme con eso, destituye a los vocales. O sea, increíble, increíble. Ahí se nota cómo el órgano electoral estaba subalternizado, no al órgano ejecutivo, a Evo Morales, que no tenía ninguna atribución. Y cuando el país finalmente no le acepta eso, la COP, la Confederación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, le sugieren que renuncie. Y tercero, uno se tiene que preguntar, ¿y por qué Calimán, que además era un testaferro abiertamente al servicio de Morales, él se declaró un soldado de la revolución, y me refiero al comandante de las Fuerzas Armadas, ¿por qué este señor le pide la renuncia
como comandante de las Fuerzas Armadas? Pues no solamente hay que decir, le sugirió que renuncie. ¿Por qué le pidió? Calimán no lo hizo primero de mutuo propio, no estaba entusiasmado, se negó rotundamente, sufrió la presión de su alto mando. Primero. Segundo, la revuelta popular era muy grande y el ejército sabía que si la revuelta popular continuaba, hubieran tenido que salir a las calles a contener. El alto mando militar sabía que si salían a las calles a contener, hubiera sido un baño de sangre. Y el 2003, cuando hicieron eso, en la caída de Sánchez de Lozada, todos, unos han fugado, otros han ido del país sin fugar, en fin. Y los únicos que han entrado a la cárcel por ese hecho, ¿quiénes han sido? Los militares. Entonces ellos han dicho, caramba, cuando hay estos problemas nos piden que salgamos y después, ¿quiénes entran a la cárcel? Nosotros. Entonces se hizo una ley, Luis, se hizo una ley en la cual ya es inviable que las Fuerzas Armadas salgan y disparen a mansalva, porque con el antecedente de 2003, precisamente se ha blindado de esto para que no suceda y que cualquier militar que se sobrepase va a ser juzgado en la justicia ordinaria. Entonces, los militares desde esa época ya saben perfectamente que no es cuestión de salir a la calle y reprimir por mucho que les ordene el ministro. Y la revuelta del 2019 era tan compleja que finalmente Morales quizás hubiera ordenado que salgan a contener. Se amotinó la policía. La policía es oportunista. La policía no se amotinó por el país, no se amotinó por otras razones. Pero cuando se amotina la policía, Evo Morales pierde su escudo. Y cuando las Fuerzas Armadas le dicen y le sugieren que renuncie, Evo Morales perdió su armadura. Y al frente tenía un pueblo que estaba en pie de revuelta. Sin escudo y sin armadura y con un pueblo en revuelta, Morales, ¿qué hizo? Patria o muerte, nada. Renunció y se fue. Y nadie lo estaba buscando, no había una demanda en el Ministerio Público, se fue. Nada de patria o muerte, se fue. Posteriormente, en la Asamblea Legislativa, aprueban una ley de convocatoria a elecciones, designan vocales, anulan la elección anterior, todo en un marco legal y constitucional. ¿Quién tenía los 2/3 en la Asamblea Legislativa? El movimiento al socialismo. Entonces, esos señores son los principales golpistas porque han viabilizado la idea del golpe de Estado. Se hace mucho revuelo al hecho de una reunión que hubo en la Universidad Católica. Y eso le llaman sedición. ¿Pero qué sedición? Estamos hablando de una reunión política. Cuando hay crisis políticas, hay que tener pues reuniones políticas y cuando hay crisis políticas hay que descongestionar las crisis a través del diálogo. Y han asistido las fuerzas políticas, veedores, la iglesia, y ahora todos están tildados de golpistas, hasta la iglesia, que obviamente la iglesia no es santa de mi devoción, ni mucho menos, pero no estaba pues en afanes golpistas. La Unión Europea es de no creer. Entonces, Luis, ¿cuál es el punto? El punto aquí no es el argumento. Hemos llegado a un momento en que en Bolivia no valen los argumentos. Tú puedes estar viendo algo y te dicen una cosa contraria, como el otro día ese bochorno en la Asamblea Legislativa donde un diputado y un senador se agarraron a golpes. ¿Qué salió a decir el diputado del MAS? Que el otro lo había agredido y estamos viendo las imágenes, que no fue así, pero él cuenta una narrativa diferente. Eso lo tienes que extrapolar a todos los fenómenos sociales donde la realidad está siendo distorsionada, donde el argumento jurídico no tiene ningún valor, donde no tienes ningún espacio donde hagas valer tus derechos y libertades.
y donde en Bolivia no hay justicia, y la justicia es la última línea del Estado de Derecho. Es patético lo que vivimos en términos de democracia, porque ahora sí podemos afirmar que no hay democracia. La democracia no es ir a elecciones, votar, no. Es la sociedad civil la que le pide a la sociedad política que cumpla la ley, cuando debería ser la sociedad política la que haga cumplir la ley a la sociedad civil. Aquí es los pájaros disparándoles a las escopetas, porque la sociedad civil le dice: autoridades, cumplan la ley, autoridades, cumplan la constitución. Y las autoridades nos quieren hacer creer, insultando la inteligencia popular, que distorsionando la realidad les vamos a creer. Es un fenómeno bastante interesante que usted señala y pone de ejemplo a esta pelea que hubo en el Parlamento el otro día. Y usted lo que quiere decir en realidad es que es un termómetro, ¿no? Es un reflejo de lo que está pasando en el país, ¿no? Esa pelea, ¿no es así? Sí, es una pena porque realmente los bolivianos no merecemos tener un sistema de representación tan pobre, tan mediocre. Tú sabes que, por definición, las asambleas tienen que hacer tres cosas, ¿no? Deliberar, tienen que legislar y tienen que fiscalizar. No fiscalizan nada. Primera cosa que no cumplen. ¿Por qué? Porque si hubieran fiscalizado, no hubieran pasado la cantidad innombrable o innumerable de hechos de corrupción, no de ahora, de hace más de una década. No fiscalizan nada. Cuando va alguien a presentar su informe por una interpelación, sale aplaudido, sale en hombros, ¿no? Como haciendo ver que nosotros tenemos el poder y vamos a hacer lo que nos da la gana. Segundo, no legislan, porque está claro de que las leyes en gran medida se las mandan hechas, entonces simplemente lo que hacen es aprobar leyes por instrucción y disciplina partidaria y no deliberan, se agarran a golpes, lo que es peor. ¿Cuál es el valor de la Asamblea Legislativa? ¿Sirve de algo? ¿Sirve de algo ese espacio de representantes que no nos representan? Nadie los ha nombrado para que se vayan a agarrar a golpes, a escupitajos como hacían antes. ¿Qué creen que los bolivianos vamos a sentir orgullosos de tener eh, nuestros representantes, que por mucho que se vistan con sus trajes originarios, en fin, eso tiene algún valor? Los bolivianos lo que queremos es representantes que estén atentos, que fiscalicen al otro órgano para que no se pase de la raya, para que no se apropie de los recursos públicos, que haga leyes contributivas y además con pertinencia social y no leyes abusivas como trajes a medida para favorecer un proyecto político y no para favorecer al país. Queremos que sea el espacio de interlocución y representación donde el debate sea abierto, sea honesto y gane el mejor argumento, no el que le impone a gritos el otro argumento. Y queremos tener autoridades con talla de estadistas y no autoridades abusivas que van a gritar, que van a amenazar y que en muchos casos sectorialmente, ya vemos en salud, en educación, personas que no tienen la más mínima preparación, que se nota claramente que no saben ni lo que dicen y a veces nos andan creando falsas expectativas. Y para quienes eventualmente tenemos alguna opinión pública, Luis, es cansador, porque realmente uno quisiera alguna vez tener una expresión halagüeña, positiva, decir: caramba, qué buen proyecto está haciendo nuestro gobierno, caramba, qué buena idea esto de la reactivación económica, buscando aliados estratégicos con X, Z, Y, caramba, qué gran decisión de nuestro presidente convocar a una cumbre política para resolver de una forma democrática los problemas. No, no hay eso. Lo que vemos son escenarios de odio, de desprecio, de mentira, de cinismo, de impostura, de decisiones inexplicables, de ministros ineptos,
cansa, te digo sinceramente, a mí ya me aburre, porque pareciera que permanentemente uno anda enquistado con un gobierno en particular. De verdad, nos gustaría decir algo positivo, pero den pues razones para decir algo positivo. ¿Qué podemos decir si la campaña de la vacunación se ha convertido en un show político? Si tenemos un presidente que sube al aeropuerto a recibir vacunas, una vergüenza, para eso debería ir el director del CEDES y pare de contar. Nosotros necesitamos que se jerarquice realmente la función de cada una de las autoridades, que hablen como verdaderos estadistas, que tomen decisiones inteligentes y que entiendan que hay que gobernar para los pobres y también para los ricos, aunque no les guste. Porque otro problema es que en Bolivia parece que ganar bien o tener éxito económicamente está mal visto, ¿no? Eso está mal visto. Ser pobre, eso es ser un gran revolucionario. Cuando lo que deberíamos hacer, en muchos países, la pobreza avergüenza, la riqueza no avergüenza. En Bolivia la riqueza nos avergüenza y la pobreza nos hace sentir revolucionarios. Es una barbaridad. Entonces, hay que cambiar esas cosas, hay que cambiar el chip. Y yo creo que de la mano de las nuevas generaciones, que no tienen nada que ver con estos discursos impostados, Marx, Engels, no hay ningún país del mundo socialista, te lo digo entrando en la vena ideológica, que haya tenido éxito. Y a veces cuando piensan y ponen de ejemplo a los países escandinavos, Noruega, Suecia, Dinamarca, en fin, no tiene nada que ver con socialismo. Son países donde tienen políticas sociales muy progresistas, pero una amplia libertad económica y no tienen corrupción. En cambio, en Bolivia hacemos algo y siempre tiene un tufillo de corrupción. Una obra está por ahí siempre o casi siempre con sobreprecio, o la obra mal hecha. Algo tenemos que hacer como país, es decir, tenemos que entrar en un proceso de reflexión y la sociedad es corresponsable también de estas cosas, ¿no? Perfecto. Vayamos un poco a la historia de Bolivia. En Bolivia se han dado procesos de inclusión de sectores populares e indígenas, por así decirlo, como en el caso de Remedios Loza. ¿Se podría hablar de racismo en esos casos? Y recientemente con el gobierno de Evo Morales también hemos visto que se ha incluido a estos sectores. ¿Cuál es la comparación que puede haber entre estos dos fenómenos de inclusión? Yo creo que todo proceso de inclusión pequeño y que pueda crecer e irradiarse es altamente positivo. De hecho, creo que es muy positivo para el país que ahora el sujeto político tradicionalmente excluido, que fueron particularmente el mundo rural, los indígenas o los campesinos indígenas, porque no todos los campesinos son indígenas, ni todos los indígenas son campesinos, pero también hay campesinos indígenas. Y además se ha creado este metaconcepto, ¿no? Indígena, originario, campesino. Todo proceso de inclusión es muy positivo. La equidad de género, la inclusión de los jóvenes, la inclusión de los pueblos originarios es muy positivo. Creo que eso es probablemente lo más positivo que hemos vivido en los últimos años. Creo que eso es algo que realmente ha avivado profundamente la conciencia social de los bolivianos. Pero no es un mérito del gobierno, porque en esencia, este gobierno, o particularmente Morales, si bien ha dado oportunidad y los movimientos sociales lo han puesto a Morales, no es que Morales lo ha puesto a los movimientos sociales tienen vida orgánica propia y los movimientos sociales, particularmente gestados en el mundo rural, han entendido que ellos necesitaban tener su propio instrumento político. Por eso es Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, más IPSP. Remedios Loza fue un hito muy importante y
Carlos Palenque, un populista, en algún momento, date cuenta, un hombre blanco, de una estructura criolla, en fin, pero era el ídolo del bloque popular. Arrasó en La Paz en diputados y arrasó en el Alto en diputados, pero nunca cruzó la cordillera de los Andes. No pudo irradiarse más porque tenía una visión andinocentrista. Y Bolivia no es pues solamente el Ande. Ese es otro fallo que tienen a veces algunos como Choquehuanca, que cree que el mundo es solamente el Ande. No, Bolivia es un país grande, heterogéneo, tenemos el mundo andino, tenemos los valles, tenemos los llanos, y todos tienen que tener la posibilidad de ser incluidos, no solamente esta visión a veces ahora muy andinocentrista nuevamente. Ha sido y va a ser todavía un proceso largo porque más allá de la inclusión, está venido con racismo. Y Morales alimenta el racismo. Choquehuanca alimenta el racismo. Cuando lo que deberíamos haber tenido es una sociedad que vaya cerrando esas brechas de discriminación de doble vía y más bien lograr un crisol de la bolivianidad sin tratar de imponer una cultura, unos saberes sobre otra, sin tratar de negar la otredad, sin tratar de renegar contra el occidentalismo, porque pareciera que ahora cuando hablan de descolonización habrá que preguntar, ¿qué quieren descolonizar? ¿Quieren acabar con la visión de la filosofía románica, germánica y griega? Ontológicamente entraremos a la filosofía andina. Queremos erradicar las prácticas corruptas porque la corrupción es foránea y resulta que cuando el fondo indígena estaba manejado por indígenas, un nido de corrupción total. Entonces no se puede pensar que la cualidad o la moral pública es inherente a una nación o a una etnia. Eso tiene que venir con educación. Pero como tenemos a veces líderes políticos, figuras políticas que utilizan y permanentemente la bandera de los indígenas, de los pobres, de la justicia social, para cometer exactamente los mismos o replicar exactamente los mismos errores de quienes eran más pro-derechosos o pro-liberales o pro-conservadores. Son grandes defensores de los pobres hasta que dejan de ser pobres. Y después te vas a dar cuenta que muchos son impostados porque después ya no quieren vivir como pobres, sus hijos ya no estudian en colegios fiscales, buscan los colegios más alienantes, empiezan a tener costumbres diferentes, lo cual no es malo, pero son impostores porque ellos reniegan de eso y terminan reproduciendo eso. Entonces dejen de renegar contra eso y más bien hagan políticas públicas de integración, de revalorización de lo cultural, que me parece muy importante, pero sin odio y tratando de extirpar la vena del racismo boliviano, porque al final lo que se ha hecho es que el racismo esté más exacerbado. Yo creo que en el fuero interno los odios están más instalados que antes, porque desde el mundo indígena les meten que los caras, ¿no? Son foráneos y son ajenos a este país. Y creo que los que se creen de esta tesitura blancoide deben pensar, caramba, los indígenas nos están queriendo sacar y algo totalmente artificial, innecesario, pero para fines políticos reproduce y genera cohesión social. Y entonces el odio y la confrontación es maravillosa para que gobiernen precisamente quienes quieren ver que todos estemos peleados. Como decía, pues, Maquiavelo, ¿no? Divide y vencerás. Aquí se trata de hacer pelear a los bolivianos campo, ciudad, oriente, occidente, rico, pobre, blanco, indígena. Una dicotomía que la vamos creando de una forma artificial, pero que de tanto repetirla, al final se convierte también
en otra patología, el racismo exacerbado. Cuando deberíamos haber bajado a la carga del racismo, seguimos siendo racistas. Entonces, ¿qué significa esto? Que las políticas públicas de Morales pues fueron un fracaso, porque si estamos hablando de que cuando él entró deberíamos haber ido evolucionando, porque realmente es retrógrado ser racista, es una involución total. Entonces, él debería haber hecho que nuestra sociedad evolucione y no ha involucionado porque ha sido un fracaso. Y entonces esta política de los hermanos, el mundo andino, el mundo amazónico, en fin, una gran impostura. Ahora tenemos más peleas, ahora tenemos más división y en términos de políticas, pues fue un fracaso, ¿no? ¿Cuánto hereda el MAS de la historia de Bolivia? Por ejemplo, Marcelo Quiroga Santa Cruz, por así decirlo, introdujo una esencia del socialismo en Bolivia y el MNR, en otra parte, introdujo esa parte en la gobernanza del Estado. ¿Cuánto de eso hereda el MAS? Cuando se crea la COP en abril de 1952, es el, es el ascenso del sindicalismo al poder. No es que eh, solamente participaron en las revueltas, sino que además llegan al poder. Tal es que inéditamente se creó lo que se denominó la cogestión o el cogobierno, cogobernaban, ¿no? La COP ponía ministros, autoridades, en fin. Fue muy mala, fue un desastre, porque al final fue altamente prebendal, en fin. Si tú analizas la historia del sindicalismo en Bolivia, es muy combativo, es muy valeroso en épocas dictatoriales, pero en periodos democráticos es un desastre. Ha socavado inclusive la institucionalidad y al pobre doctor Hernán Siles Suazo lo han terminado de rematar. Se desprestigiaron. Hoy por hoy la COP no tiene peso específico, es muy nominal. Pero cuando tú me haces mención, ¿qué hereda de eso? Pues para empezar, el movimiento nacionalista revolucionario fue policlasista también, así como es el movimiento al socialismo. No te olvides que la Central Obrera Boliviana, a través de la tesis de Pulacayo, propugnaba fuertemente fundamentos de basamento puro, es decir, del marxismo-leninismo e inclusive maoísta. Pero la tesis de Ayopaya, de Walter Guevara Arce, propugnó algo muy diferente, que fue la alianza de clases. Entonces, entre la lucha de clases comunista y la alianza de clases del MNR, se finalmente leyeron de una forma más real y ontológica la realidad boliviana, porque su diversidad era más para una alianza que para una lucha, porque estos basamentos teórico compuestos de tratar de ser marxista-leninista cuando las preocupaciones bolivianas antes del 52 estaban basadas en la libertad, porque ese era el gran problema de la gran mayoría. El año 1900, el 95% de los bolivianos vivían en el campo, en el mundo rural. 8% concentraba la riqueza nacional. Cuando se llegó a la revolución ya era 60-40. Pero es claro, lo que los bolivianos querían era libertad, porque vivían sometidos prácticamente a regímenes de esclavitud y eso fue un gran momento liberador. Se sobrevalora el verdadero peso de lo que fue la revolución del 52. Yo creo que está extremadamente sobrevalorado. Ha venido con grandes discursos, pero también con grandes problemas y defectos. Pero se hicieron cosas importantes. Ahora, cuando llega el movimiento al socialismo, llega en un momento en que la partidocracia, después de la recuperación de la democracia, se lastró, se desprestigió, se corrompió, fue sectarista, fue sesgada, fue corrupta. Y entonces entra el proceso de cambio y Evo Morales recibe el apoyo no solamente del bloque popular, recibe el apoyo de las clases medias y también clases altas. Su rasgo policlasista es fundamental para entender por qué tiene tanto apoyo. Tú no puedes pensar que un partido político que saca más del 60% es solamente popular. No, pues tiene también clases medias urbanas. Hereda. No es que herede, pero también la lógica es que los problemas irresueltos y además la emergencia de actores políticos transformados en actores sociales
la caída del sindicalismo, la casi inexistencia de la COP y la emergencia de los movimientos sociales, particularmente del mundo rural, configuran una nueva morfología de actores y llega con una nueva impronta. El MNR ganó con mineros particularmente y también con campesinos, pero el valor de esa revolución fue particularmente la fuerza de los mineros y los carabineros, pero la fuerza de la revolución del proceso de cambio no vino en forma bélica, aunque el 2003 fue una gran revuelta, pero sí vino con actores políticos diferentes. Entonces, ¿qué pasó? Antes, la partidocracia se repartía el Estado. O sea, el pasanacu del Estado, de la cosa pública, era entre partidos políticos. Ahora no es entre partidos políticos, ahora es entre organizaciones sociales. O sea, si antes se repartían el poder entre partidos políticos, ahora se reparten entre organizaciones sociales. Con lo cual, sigue parcelado el Estado y las prácticas, ya sea de partido o de organización social, son igual de corruptas, lamentablemente. Entonces, no ha habido cualitativamente un avance, y eso de que las organizaciones sociales son la reserva moral, o como decía Evo Morales, los indígenas son la reserva moral, pues como de costumbre estaba siempre tratando de instalar imaginarios antes que realidades. Perfecto. Para acabar esta entrevista, quería preguntarle un poco sobre la coyuntura. Gran parte de la población no ve un liderazgo claro del presidente Luis Arce Catacora, critican un poco su gestión, un poco la planificación. ¿A qué se debe esto? ¿Se puede hablar que esto es un resultado de que no hay un liderazgo claro entre el MAS, entre Evo Morales, Choquehuanca y el propio presidente? Voy a manejar algunas hipótesis porque es difícil saber realmente por qué Arce Catacora fue el candidato. Mira, yo creo que Morales, que además lo eligió Arce Catacora, se encargó precisamente de designar o de poner o de apoyar un candidato como Arce Catacora, porque Arce Catacora nunca le va a poder hacer sombra. Primero que no viene Arce Catacora de luchas sociales, no tiene tradición sindical, tradición social, no. Él es un tecnócrata, es del Partido Socialista 1, eso no lo convierte en un luchador social. Luchador social fue pues Marcelo Quiroga Santa Cruz. Marcelo Quiroga Santa Cruz fue el que propició y finalmente consolidó la nacionalización de la Standard Oil Company en el gobierno de Obando. Marcelo Quiroga Santa Cruz murió al pie del cañón en la dictadura de García Meza. Marcelo Quiroga Santa Cruz le interpuso un juicio a Banzer. Marcelo Quiroga Santa Cruz era un hombre preclaro y probablemente uno de los pocos, en mi criterio, quizás el único hombre de izquierda valeroso que practicó lo que predicó. Después, los izquierdistas son muy impostores. Entonces, el señor Arce Catacora, que sea de Partido Socialista, no le hace más izquierdista ni más luchador social. No era un peligro para Morales ponerlo a un hombre que no tiene tradición de luchas sociales, que no tiene el perfil de caudillo, no arrastra a nadie. Es un tecnócrata que quizás se valió de que como hubo época de bonanza en el país, trataron de crear esta historia de que él es el artífice de esa gran gestión económica, pero Morales, que es un hombre adicto al poder, no podía cederle la candidatura, por ejemplo, a un Andrónico Rodríguez, porque Andrónico Rodríguez lo hubiera mandado al cuartel de invierno a Evo Morales. No solamente le hubiera quitado el liderazgo, sino que le hubiera quitado el control de las 6 federaciones del trópico. No se animaron por una Eva Copa, porque Eva Copa hubiera sido una líder también. Entonces, no han querido líderes, han querido un hombre tranquilo, suave, al que lo puedan, qué sé yo, tener relativamente controlado, porque obviamente Morales piensa volver, pero si pones a un candidato con un perfil fuerte, en fin, sus posibilidades de retorno van a menguar. Internamente da la sensación que el que es
tiene realmente una base social importante, es Choquehuanca, David Choquehuanca. Él sí, y no es evista, ni más bien no está pro en la línea de Morales. Entonces, ¿quién ha designado adicionalmente a la mayor parte de los candidatos a diputados? Evo Morales. Con lo cual, la Asamblea Legislativa tiene más lealtad y reconoce más autoridad a Morales que a Arce Catacora. El presidente Arce Catacora tenía la gran oportunidad de crear y construir un liderazgo. No quiere. No sé si se siente bien cuando esto que tú mencionas es una corriente de opinión, es un coro de voces. Desde todo lado dicen, pero el presidente no tiene autoridad, el presidente tiene siempre limitaciones, en fin, a tal punto que su vocero ha mencionado que el poder es tripartito, es decir, que es Morales, Arce Catacora y David Choquehuanca. O sea, han terminado reconociendo, si dicen que Evo Morales tiene una tercera parte del poder, significa que tiene el 90% del poder. Es una pena, porque Bolivia necesita un presidente con personalidad, con autoridad, pero creo que deliberadamente han colocado una persona que no tiene autoridad, que no tiene legitimidad, porque como no es un hombre de luchas sociales, los luchadores sociales nunca lo van a reconocer como un luchador social. Eso también cuenta mucho en los códigos de los verdaderos luchadores sociales. El movimiento al socialismo es una fuerza que deviene de luchas sociales. Evo Morales ha sido la cabeza en algún momento, pero realmente la construcción del MAS es una construcción que no se ha dado en pocos años, se ha dado en 20 años, Luis. Por eso también los partidos de oposición creen que formando una fuerza política 6 meses antes de una elección van a derrotar una estructura nacional que se ha construido en décadas. Por eso es una fuerza poderosa, independientemente de sus subidas y bajadas, en fin, con todo, hay movimiento al socialismo todavía para mucho tiempo. Y quienes creen que hacer política y quienes creen que son alternativa en base a una cara novedosa, no es así. Lamentablemente la alternativa no viene con una cara nueva o con una cara antigua que quiere parecer nueva. Es todo un trabajo y los partidos políticos no hacen los deberes fundamentales. ¿Cuáles son? Primero, tener una posición clara en términos filosóficos e ideológicos. ¿Qué son los partidos actualmente aparte del MAS? ¿Son de derecha? ¿Son de izquierda? No sabes qué son, porque no tienen una posición clara y porque además en sus filas son un refrito de todo. Hay excomunistas, exderechistas, exmilitares, exgolpistas, hay ex de todo. Entonces, no puedes construir un partido político sobre una base donde no hay una visión compartida, donde no hay fundamentos, por eso son pues fundamentos, es fundacional. Las bases de un partido tienen que tener una posición. Todas estas fuerzas que vemos no tienen posición. ¿Tú dónde las ubicas en el péndulo ideológico? No sabes. Entonces, no tienen posición. Segundo, no tienen plan país para los próximos 20 años. Los partidos serios tienen su plan país para los próximos 20 años. Eso es hacer prospectiva política. Tercero, no tienen cantera de cuadros. Entonces, cuando hay elecciones, buscan cantantes, futbolistas, artistas. ¿Por qué? Porque buscan personas conocidas, pero sin ningún arraigo político. El otro día escuchaba que el MAS ha fundado su escuela de formación política, creo que ya la tenía, y critican eso, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer todos los partidos, tener su escuela de formación política, pero eso tienen que hacer todos los partidos. Tiene que tener una visión clara y el que forme parte de un partido tiene que tener no un pensamiento único, pero sí una línea, tiene que saber que si entro a este partido tiene esta línea, y si no está, si no coincide con mi pensamiento, me voy. Pero tiene que tener también su escuela de formación política y tiene que tener su cantera de cuadros.
para no acudir a invitados en momentos eleccionarios. Tiene que vincularse a redes internacionales para salir del provincianismo y entender que la política en un mundo de ciudadanía digital y democracia en línea trasciende mucho más lo nacional. Cada vez una elección en un país es menos una elección de un país, es una elección que afecta el sistema geopolítico y los movimientos geoestratégicos. Por eso ahora se ve que un partido político pertenece a una corriente, por ejemplo, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, el Grupo de Lima, ahora se ha creado el Foro de Madrid, en fin. ¿Por qué? Porque el mundo está empezando a funcionar a través también de redes de sintonía y armonía política, porque el mundo funciona en clave geopolítica. Yo no veo que hagan esto. Y claro, lo último, tienen que tener sus think tanks de pensamiento. Si quieres criticar a un gobierno, por ejemplo, si le criticas su política de salud, no tienes que criticarle, tienes que darle tu alternativa de salud. Decirle, mire, usted tiene esta política de salud, yo tengo esta. Y tus think tanks de pensamiento y de formación tienen que estar creando políticas públicas alternativas. Así la sociedad civil siempre va a tener alternativas y va a decir, caramba, hay una política interesante de esta fuerza política. Y llegado el momento de la elección, va a calar. Pero si todo está haciendo mal esto, no está bien esto, no está haciendo lo otro, en fin, obviamente eso no les va a hacer crecer como partidos políticos. Muchas gracias, Franklin, por esta conversación que ha sido muy clarificadora y también para nuestra audiencia. La verdad ha sido un gusto tenerlo aquí y esperamos tenerlo pronto en otra edición. No, pues Luis, yo me siento muy agradecido contigo, con tu programa. Por supuesto que cuando me convoques, con mucho gusto estaré ahí. Y les mando un saludo muy cariñoso a todos los compatriotas y todos los que vean el programa. Gracias.